Bienvenidos a Interactuando, el podcast donde damos voz a las historias que están transformando nuestra sociedad. Aquí no solo escucharás sobre emprendimientos y proyectos, sino también sobre el camino que nuestros invitados han recorrido, sus desafíos, sus aprendizajes y su visión. En cada episodio conoceremos la percepción que tienen de su comunidad, con la esperanza de entender mejor la realidad que vivimos y las acciones que podemos tomar. Porque en Interactuando estamos convencidos de que cada acción cuenta. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Interactuando. En esta ocasión nos acompaña un gran amigo, y no nada más un gran amigo, sino también un gran estudiante de Derecho de la Universidad del Valle de México y también ganador del concurso de litigación oral de Intercampus a nivel nacional. Ganaron el primer lugar junto a su equipo y también él ganó el primer lugar como mejor fiscal. Chris, bienvenido a este programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rodrigo? Pues ya nos conocemos, ¿no? Ya nos conocemos, aparte de que somos pues mejores amigos. En mi caso yo siempre he considerado a Chris como mejor amigo. Pues platícanos cómo te fue en ese concurso. Pues el concurso de litigación oral es como una simulación de un juicio. Okay. Hay diferentes etapas en el proceso penal y la última es la etapa de juicio, donde básicamente, digamos, por así decirlo, la estructura es alegatos de apertura, desahogo de pruebas, interrogatorio y alegatos de cierre. Los alegatos pues son argumentos que tú le das al juez para probar o negar la culpabilidad del entonces acusado. Básicamente es eso. Entonces la dinámica del concurso son, pues te dan 3 minutos de alegatos de apertura, te dan como media hora para hacer un interrogatorio de tus testigos y 4 minutos y medio por parte para hacer los alegatos de cierre. Es una simulación, digamos, práctica de cómo es, a pesar de que en la vida real, pues estas audiencias de juicio, pues realmente duran hasta días. Ok, y platícanos, ¿cómo fue la preparación? No es algo de la noche a la mañana. Nada más y ya concurso y vámonos. ¿Cómo fue tu preparación? ¿Cuánto tiempo te ha llevado el que logres tener este premio? Pues te comento que, por ejemplo, es la tercera vez que participo en este concurso. Okay. La primera vez que me dijeron del concurso fue en el año 2021. Pero todavía era digital, ¿no? El tema de la educación. Un tema pandemia. Ajá, tema de la pandemia. Entonces me hicieron la invitación, pero dije, no, pues es que no sé, etcétera. Y fue en línea el concurso. Ya después, la primera vez que participé fue en el año 2022, en Lomas Verdes. También el año pasado en Saltillo, Coahuila. Y pues esta vez en Puebla. Ok, ¿y qué te parece? ¿Cómo fue la preparación que hiciste para poder llegar al éxito y ganar el primer lugar junto a tu equipo, no? Sí, fue una preparación básicamente de 3 años. Es como, por ejemplo, voy a dar el ejemplo de que a mí me gusta la política porque es una forma de desarrollo personal. En este caso, pues el concurso formó parte de ese desarrollo personal que yo tenía, porque pues no es lo mismo el Chris que participó por primera vez al Chris que ya en esta tercera ocasión, pues con el equipo, pues ganamos el primer lugar y le fue muy bien a Toluca. Ok, pero ¿cuáles fueron los rasgos de esa preparación? Por ejemplo, la preparación tiene aspectos donde el concurso, ellos te dan un caso, te dan, no sé, por así decirlo, unas 50 páginas del caso con diferentes escritos. Entonces pues tú tienes que hacer el análisis y, como te comentaba, haces los alegatos dependiendo de qué rol te toca. Dependiendo de la competencia, por ejemplo, en la primera competencia te dicen, hacen un sorteo y te dicen, te va a tocar defensa, te va a tocar Ministerio Público. Entonces lo que tú haces es prepararte para los 2 roles. Tienes que hacer el análisis del caso, preparar tus alegatos de apertura, tus alegatos de cierre, hacer la estrategia de, dependiendo del caso que te den, qué testigos hay y entonces qué testigos vas a mandar, a qué testigos vas a interrogar. Tienes que estar preparado para cómo van a ser el contrainterrogatorio, etcétera. Esa es la preparación de pues investigar, de hacer tus alegatos y de hacer, digamos, toda esa práctica, digamos, jurídica. En el concurso es la preparación y, por ejemplo, en un caso más personal, la preparación es la siguiente. Ahí tienes que practicar tu oralidad,
básicamente tu oratoria, porque, digamos, el proceso penal es estrictamente oral. O sea, sí puedes tener una guía de algo que puedes leer así, pero no lo puedes leer textualmente o no todo el tiempo. También depende del criterio del juez. Entonces me acuerdo que en el primer concurso me preparé, digamos, hice mis alegatos y los hice y los leí. Después los volví a leer, pero ahora subrayando lo importante. Y así en varias ocasiones estuve practicando los alegatos pues primero los escribí, después los leí, después subrayé y ahora pues lo estoy expresando, ¿no? Lo estoy leyendo, pero así en voz alta, enfrente de todos. Y entonces toda esa preparación fue muy importante porque ya cuando fue la audiencia, pues no tenía nervios ni nada. De hecho, yo ya no leía tal cual, yo ya me sabía cuáles eran los puntos que tenía que seguir. Entonces, lo que haces es ejecutar esos alegatos. Su señoría, con su permiso, vamos a desahogar el presente juicio de tal delito, etcétera, y ya vas desarrollando tus alegatos. Esa es la preparación que, digamos, no nada más hacemos en lo personal, sino hacemos como equipo, porque como te decía, ¿no? Hay diferentes roles, como por ejemplo de agente del Ministerio Público, abogado defensor, y como participan tus compañeros a través, siendo igual Ministerio Público o defensor. Entonces es una estrategia donde tienes que participar con tus compañeros, por ejemplo. ¿Cuántos conforman ese equipo? En el equipo es mínimo de 5 y máximo de 8. Máximo de 8, y la estrategia ahí va, dependiendo del caso y de los testigos que hayan, puedes decir, pues yo voy de este papel y tú vas a ir de este papel. Entonces nosotros vamos a plantear esta teoría, esta hipótesis, la vamos a reforzar con 2 testigos y esos 2 testigos repartimos los papeles y dependiendo del personaje del testigo es lo que quieres comprobar, lo que le vas a preguntar al testigo, y así se desarrolla, digamos, en lo individual y como equipo, y practicamos, ¿no?, una simulación de audiencia, etcétera. Eso es lo que hacemos. Ok, ¿y cuáles fueron los retos para llegar a poder ganar este triunfo? O sea, ¿qué te encontraste en este camino desde la capacitación, desde el sumar al equipo? ¿Cómo conformaron ese equipo? Bueno, por ejemplo, en las primeras ocasiones, pues era así como, tú tienes el peso del líder, ¿no?, por así decirlo, porque de cierto modo, a pesar de que todos participan, tienes como mayor responsabilidad y más expectativas sobre cuando tú eres líder. Entonces, pues la preparación en ese sentido fue muy de que, pues realmente hay que ser buenos para hacer la estrategia y hacerle entender a tus compañeros cómo vamos a hacer esa estrategia, cómo prepararlos, etcétera. Entonces, pues como te decía, no es lo mismo el Cris que participó por primera vez en el 2022, ahora ya 2024, porque hubo todo un proceso de cambio, ¿no?, en el liderazgo, en la humildad, en cómo tratas a tus compañeros, etcétera. En ese sentido, pues por ejemplo, cambió mucho del primer concurso, porque ahí, pues digamos, sí participamos, lo hicimos bien, pero no tuvimos el resultado que queríamos, porque, pues, digamos, no pasamos de ronda, etcétera, y fue como un poco frustrante, ¿no?, de que pues nosotros teníamos muchas ganas, etcétera. ¿Qué sentías en ese momento cuando dices, perdí? Pues realmente estaba enojado porque hubo muchas cuestiones, porque a veces, o sea, somos Campus Toluca y etcétera, pero a veces no, o sea, a veces las personas te piden que tú compartas su conocimiento con ellos, pero ellos no dan de su parte. Entonces, por ejemplo, ahí yo defendí de que una de mis amigas, una compañera de mi equipo, había hecho un escrito y querían que se los compartiéramos a los demás, pero yo dije que no, porque ellos no habían trabajado nada. No habían hecho su parte, ¿no? Y no podíamos regalar el trabajo por respeto a mi compañera, en ese sentido. Entonces, pues, o sea, fue casi como un poco, pues sí, un poco enojado, porque pues no pasábamos, etcétera, pero pues aprendí que pues tenemos que ser más pacientes, tenemos que digamos, sí, con calma, sin prisa. Tenemos que tener cierta apertura, pero también hay que saber, digamos, hacer un dar y dar, ¿no? O sea, si vamos a cooperar en equipo, pero tenemos que dar todos de nuestra parte, porque si nada más unos se dedican a hacer algo y los demás, pues, como que se llevan el crédito, pues no es correcto, ¿no? En ese sentido fue el primer concurso. Y ya después el segundo concurso, digamos, teníamos... ¿Estamos hablando de 2021? 2022. 2022 y de 2023, el segundo concurso al que fuimos, pues ya veníamos muy emocionados porque ya teníamos experiencia y todo, y digamos,
aquí va una lección muy importante. Ese fue en Coahuila, ¿no? En Coahuila. El segundo. El segundo concurso fue en Coahuila y aquí va una lección muy importante. Decía de hacer equipo, también de ser humilde y dejarse ayudar por los demás. Porque en el segundo concurso, digamos como que nada más nos ensimismamos en nosotros, en nuestro equipo. Entonces no recibíamos retroalimentación ni nada. Y participamos y todo, pero no ganamos un premio en equipo. Ganamos 2 premios individuales, pero la meta era el premio en equipo. Y la diferencia entre el año pasado y ahorita fue que nos dejamos ayudar, le pedimos apoyo a maestros que sí sabían del tema para que nos ayudaran en alegatos, para que nos ayudaran en testigos, para que nos ayudaran en estrategia. Y esa fue la gran diferencia de por qué el año pasado no ganamos y por qué sí ganamos este año. Porque es muy fácil o muy simple decir que yo gané o que ganó el equipo. Y yo pienso que este año ganó VM Toluca. ¿Por qué? Porque, como decía, no nada más soy yo, no nada más fue mi equipo. Ganó VM Toluca, ¿por qué? Porque por los maestros que componen la plantilla docente, porque nos dejamos ayudar y también porque como fueron más compañeros, digamos más jóvenes, pues era como emoción, ¿no? De que pues vamos todos los de Toluca, etcétera, ¿no? Y pues yo lo veo así, yo lo veo de esa manera, que el año pasado nada más por estar nosotros y nada más nosotros, pues sí ganamos premios, pero no en equipo. Y ahora que pues digamos corregimos los errores, tuvimos cierta humildad, incluso hicimos un equipo más amplio, en este caso pues reconocer a mi equipo, a Eric Carrillo, mi amigo Eric Carrillo, él se ganó un premio el año pasado y volvió a ganar el mismo este año. Hay que mandarle saludos al Eric, ¿no? Al Carrillo. Licenciado Carrillo, cósale bien, porfa, cósale bien el expediente. Él también se llevó un premio el año pasado y lo volvió a repetir. Ok. Él fue parte también del equipo. ¿Qué premio fue? De mejor perito. Ok. Él fue parte del equipo el año pasado y este año incluimos a estudiantes de otros semestres. Yo soy de 7º semestre, mi amigo Eric igual, y incluimos a 2 alumnos de 3er semestre y uno de 2º semestre. Y esa es otra, o sea, no cerrarte a nada más tú, sino también hacer acuerdos y llegar a alianzas con otros compañeros, porque gracias a esta alianza hicimos equipo con mi compa y mi amigo Cristian, y por ejemplo, él también participó el año pasado, pero a su equipo no le fue muy bien. Entonces dijimos, oye, pues en esta hay que hacer alianza, no hay que hacer fuerza. Tú destacaste en este equipo, súmate al equipo que vamos a participar, ¿no? Sí, porque ahora en este no quisieron participar tantos de mi semestre, entonces éramos yo, Eric, Cristian, invitamos a una amiga muy especial, a Dileri, María Dileri, que es un amor que es un amor de persona y realmente también nos ayudó mucho al equipo. Y también incluimos a un chavo de 2º semestre, muy inteligente y todo, que también pues, se nos sumó. ¿Por qué? Porque él tenía muchas ganas y tenía mucha curiosidad y tenía como mucha admiración hacia nosotros y se nos sumó. ¿El cómo se llama? Se llama Cuautli, de 2º semestre. Okay. Cuautli, entonces pues es Cuautli, Di, Cristian y Eric. Okay. Y te digo, esa fue la diferencia de que el año de que nada más nos cerramos a nosotros. Este año pues hicimos más amplio el equipo, aceptamos nuestros errores y también tener humildad para decir lo que no sabes todo. Por ejemplo, a pesar de que ganó el equipo, pues yo en lo personal, yo solo sé que no sé nada. Yo pienso que me falta muchísimo para aprender de derecho penal, pero al aceptar eso de llevar a más compañeros, de escuchar cuál es la retroalimentación de los diferentes maestros que sí saben más de derecho penal, eso nos ayudó a cambiar el resultado de puros premios individuales, ahora de que por primera vez en la historia del concurso de litigación oral, Toluca se llevó el primer lugar. A nivel nacional. A nivel nacional, Toluca. Y creo que eso es importante destacar, que la Universidad del Valle de México es la segunda universidad más grande del país, de universidad privada, y que fue un concurso a nivel nacional, o sea, compitieron contra todos los campus del país. Y esto logró que pues, ustedes destacaran, ¿no? Y que Toluca, por eso lo mencionas, ¿no? La parte de que ganó Toluca, porque realmente sí ganó Toluca, nunca habían ganado algo así. Sí, te digo, ya van 8 años de que es el concurso. No me sé quiénes son los anteriores ganadores, pero yo sí sé que en 2022 y en 2023 ganó Campus Tlalpan, Campus Tlalpan.
porque pues, son muy disciplinados y eso se lo reconozco. Pero te decía, ¿no? Y ahora ganó Toluca. Y yo decía Toluca porque no nada más es el equipo. Y yo comenté de que lo bueno de la UM aquí de Toluca es su planta docente, porque tiene maestros muy buenos que litigan, etcétera, y por eso fue el resultado. Y por ejemplo, algo que a mí me gustó mucho y casi no comenté, es que antes de ir a la competencia nacional hicimos un torneo interno, porque yo estaba platicando con un amigo, un compañero, que es muy bueno, y dice, vamos a hacer un torneo, ¿no? Y porque él tenía las ganas, yo tuve la iniciativa de proponerle a nuestra maestra Dulce, a la maestra Dulce, coordinadora de Derecho, le propuso, oiga, vamos a hacer un concurso interno para que se animen los chavos, ¿no? Y esta maestra siempre ha sido muy dinámica, ¿no? Y siempre se ha prestado para poder desarrollar distintas actividades y escucha a los alumnos. He tenido la oportunidad en algún momento de conocerla cuando llevamos algunas conferencias, ¿no? Ahí a la universidad, que también ha sido partícipe y organizador de todo ese tipo de actividades. Y ella siempre ha estado ahí, ¿no? Abriéndole la puerta a los alumnos. Sí, claro, porque por ejemplo, o sea, ella desafortunadamente por la carga de trabajo no puede ponerle atención a todos, pero siempre contesta, siempre todo, etcétera. Y por eso yo le pedí que nos apoyara para organizar este torneo interno. Entonces, pues yo les hice como unas pequeñas asesorías a los chavos que iban a participar en el torneo interno, pues les hice como su clase, participamos en el torneo interno y afortunadamente estos chavos, cuando fuimos al concurso, ahora sí, el nacional mero mero, se llevaron también tercer lugar y se llevaron 2 premios individuales. Y eso, digamos, me llena de orgullo. ¿Por qué? Porque, pues digamos, yo ya voy en 7º semestre, pero ellos que apenas van en primero, en tercer semestre, con todo lo que van a aprender, o sea, van a ser muchísimo mejor que nosotros. Y eso, pues, me llena de orgullo. ¿Cuál fue el papel que tú desempeñaste en eso, en que ellos pudieran lograr ese objetivo? Porque también es muy valiosa la mentoría que tú diste, ¿no? Pues, es que, bueno, por ejemplo, yo he aprendido de ti, de que hay que ayudar a las personas, ¿no? Hay que apoyarlos sin necesidad de esperar algo a cambio, ¿no? Entonces, pues en esa lógica, yo quise enseñarles, ¿no? O sea, nada más fue súper rápido, pero era por temas del concurso, las asesorías. ¿Por qué? Porque realmente, o sea, sí puedes leer mucho, etcétera, pero en la práctica jurídica es muy difícil que alguien te enseñe, y te enseñe, digamos, con mucha paciencia. Y afortunadamente, yo tuve quien me enseñó así, con mucha paciencia. Entonces, de modo de agradecimiento al licenciado Carrillo, el licenciado Carrillo, de Osvaldo Carrillo, como agradecimiento a eso, pues yo tuve eso, o sea, como él fue tan bueno al ayudarme y enseñarme, pues yo también quise hacer eso con los compañeros, ¿no? Uh-huh. Aunque, digo, tampoco soy experto ni nada, pero con lo poco mucho que yo sabía, lo pues, compartiste. Ajá, yo quise ayudarlos también porque tenían ganas, etcétera, y por eso mismo que te decía, ¿no? Que yo que estoy en 7º semestre me tomó 3 años ganar el concurso, y ellos que apenas van empezando, pues van a ser muchísimo mejores, y eso es el propósito, y espero que sea como un mantra, una filosofía en UVM Campus Toluca para las siguientes generaciones de Derecho. Y que se mantenga el triunfo, ¿no? Al final de cuentas, año con año, que UVM se traiga los premios. Sí, porque te digo, es un conjunto de factores, ¿no? O sea, suena fácil decir, ahora sí ya ganamos, pero no, pues tomó todo un proceso y está involucrado toda la planta docente de UVM. Y hablando de este año, por ejemplo, ¿cómo fue la preparación del equipo? Primero que nada, ¿cómo se conformó? ¿Cómo dijeron, a ver, venimos estos 5? O sea, no creo que llegaron de la nada, ¿no? O sea, ¿cómo fue? ¿Y cómo fue la preparación? O sea, ¿era en horas clase, después de clase, se iban a echar el café? ¿Qué hacían durante esta preparación? ¿Cómo integraron ese equipo? Pues primero integramos el equipo de diferentes semestres. ¿Por qué? Porque mis compañeros de 7º semestre pues no querían ir. Entonces pues nada más era yo y mi amigo Eric de 7º semestre. Entonces el año pasado también participó Cristian, y le dijo, oye, pues hay que hacer equipo, ¿no? Para que sea mancuerna, ¿no? Tú eres bueno como abogado defensor y yo soy bueno como fiscal. Entonces le propuse a él y le dije, pero ¿a quién más vamos a buscar? Y pues ahí también está
mi amiga Dilady, también la incluimos, porque a pesar de que, por ejemplo, tenemos características, bueno, digamos un carácter distinto, ella tiene mucho de querer estudiar y de querer aprender, entonces por eso también la incluimos. Y después, o sea, nada más éramos 4, entonces pues nos faltaba como 1. Y ahí fue cuando yo le dije al otro compañero, a mi amigo Cuautli, de, oye, ¿ya te inscribiste? Y dice, sí. Y le digo, ok, bueno, no pasa nada, ¿no? Pues, o sea, no pasa nada que no vayas con nosotros. Pero luego, él sí se quiso estar en equipo con nosotros porque le echamos más ganas y porque yo pienso que él quiso aprender, ¿no? Y eso es muy valioso. Entonces, pues ya se conformó el equipo de nosotros y pues en biblioteca, ahí en Biblioteca de la UVM, pues primero íbamos... O sea, la primera semana fue así como de, a ver chicos, ahí están los documentos, necesito que lo lean. Y ya cuando los vi en persona, pues era así como la dinámica, a ver, explíquenme de qué trata, para que no memorizarlo, pero sí entender de qué era el asunto. Porque si no entendemos de qué era el asunto, pues aquí íbamos, ¿no? Ese era el primer proceso, y ya después fuimos armando la estrategia. Yo hacía mis alegatos, Cristian hacía sus alegatos, y dividimos los papeles, 2 testigos, y por ejemplo, cuando dividimos los papeles, haz tú las preguntas que quieres que te hagan. Y ya lo checábamos, etcétera, y ya teníamos una estrategia definida. Entonces ya después de eso, pues nada más era ir puliendo, consultar con maestros, por ejemplo, el maestro Mario Navarro, que nos ayudó mucho, muchas gracias maestro. Por ejemplo, teníamos una estrategia, punto, y yo decía, ok, sí está bien, pero yo no sé tanto, entonces pues vamos a consultar al maestro qué opina, ¿no? Él fue el que fungió como juez en el concurso interno. Sí, no lo dije, pero hicimos un concurso interno y la maestra Dulce le pidió al maestro Mario Navarro que de favor nos ayudara como juez, y en ese caso pues yo también le aprendí mucho porque yo me ofrecí de juez en ese concurso interno porque pues tenía la experiencia de los otros anteriores, pero la mecánica jurídica y los procedimientos exactos yo no me lo sabía. Entonces pues él me enseñó en ese momento, dice, a ver, en esta la vamos a hacer tú y yo de juez, pon atención y vas a hablar de esta manera, etcétera. Y dice, a ver, primero yo, y dice, a ver, vas a hacer esto, y dice, a ver, hazlo. Y también me enseñó tantito para ser juez, ¿no? Tantito. Sí, claro. Juez de tómbola. Sí, Juez de tómbola. Pareció, bueno, en este caso sí podría ser, ¿eh? Salí de juez de tanta experiencia. Salí de juez de tómbola y ya hicimos el jueceo. Y pues le dijo, oiga maestro, pues, ¿nos puede ayudar para prepararnos y todo? Y dice, sí, claro. Y entonces, te digo, primero leímos el caso, después repartimos los roles y después ya consultamos la estrategia. Consultamos con él y sí nos dio unos consejos muy buenos, ciertas frases jurídicas que se utilizan, etcétera, y nos ayudó mucho. O sea, fueron los 5 integrantes del equipo y prácticamente 2 profesores, la maestra Dulce y el profesor Mario Navarro, los que se involucraron en este equipo. Bueno, es que la maestra Dulce no se involucró porque, como te digo, porque tiene mucha carga de trabajo, no puede estarnos atendiendo. La que sí se involucró ayudando a los otros equipos es la maestra Adán Omaira, también saludos, ella pues siempre al pie del cañón, pero pues ella casi le asesoró como a 6 equipos. Okay. Pero entonces dijo el maestro Mario, los que quieran mándenme mensaje y les ayudo, y le ayudó como a 2 equipos aparte de nosotros. Entonces pues ya nos ayudó, y más aparte de que él nos ayudó, yo le pedí de manera personal al maestro Rodrigo Contreras Taboada que me ayudara a hacer mis alegatos, porque puede ser un defecto en el parte de abogado, pero como hemos visto la comunicación política, yo hablo como muy natural para que entiendan todos. Entonces sí me faltaba cierto lenguaje jurídico más técnico. Entonces pues yo con el maestro Taboada, yo fui personalmente con él y le pedí ayuda, ¿no? para que me ayudara a mejorar mis frases jurídicas, etcétera. Y aparte yo tenía dudas, ¿no? Oiga maestro, ¿y si me atacan con esta estrategia? Y él me decía, ok, Christopher, le haces así bien fácil y ya. Y corregí todo. Ok. ¿Cuáles fueron los retos que te encontraste en esta ocasión? Los retos, pues, como te decía, la humildad, reconocer que no lo sabes todo, dejarse ayudar por los demás, digamos, manejar, digamos, los roles en el equipo, para que, digamos, como un debate interno, porque no todos pensamos igual. Puede que yo tengo esta estrategia, pero a mi compañero tal vez no le agrade tanto. Entonces, pues, hacíamos mucho debate de, a ver, pues yo pienso que es por esto, ¿no? Yo tengo esta argumentación, yo tengo esta lógica jurídica, y así hacíamos debate, ¿para qué? Para prepararnos para el concurso,
porque o sea, un juicio es partes contrapuestas, digamos como una litis, una lucha entre partes, por así decirlo. Entonces, pues hacíamos la práctica. Ok, esta es nuestra estrategia, pero a mí se me ocurre tumbarla de esta manera. Entonces, pues hacíamos mucho debate y buscamos mucha, digamos, información, etcétera, y hacíamos ese debate interno para que no nos sorprendieran, ¿no? Sí, claro, claro. Entonces, pues era eso. Sí, y de eso me acuerdo que nos reuníamos varias veces y hacíamos, a ver, vamos a hacer como la práctica. A ver, las partes divídense y ya vamos a empezar, ¿no? Y ya hacíamos las preguntas, el interrogatorio, etcétera. Y ese era el proceso, digamos, tener mucho debate interno, mucha paciencia, etcétera. Y otra que, digamos, en lo personal, yo me sentía un poco muy presionado. ¿Por qué? Porque yo ya tenía experiencia de concursos anteriores, yo ya había ganado en concursos anteriores, entonces mi presión era hacerlo perfecto para ganarlo todo. Esa era mi mayor preocupación. Pero en ese sentido, en la manera personal, pues simplemente pues decidí pues no presionarme, no pensar en nada, estar muy tranquilo, muy sereno, el día de la competencia y todo. Pero ya cuando fue la audiencia, ya como que mi carácter, mi personalidad, mi actitud cambia completamente. O sea, no es lo mismo estar aquí platicando contigo, allá estar ahí con el juez. Entonces, pues decidí pues no pensar qué iba a pasar, sino simplemente actuar, mostrar con acciones, y así lo hicimos en el concurso. Ok, ¿qué sería lo que cambiarías? Que dices, ¿sabes qué? O sea, obtuvimos el resultado, ganamos, etcétera, pero sé que puedo corregir en esto. ¿Qué cambiarías? Bueno, te decía que la preocupación era hacerlo perfecto. Entonces, en ese sentido, lo que yo cambiaría es ser un poco más disciplinado, porque, digamos, mis alegatos anteriores no eran tan finos, por así decirlo, y estos nuevos alegatos tenían muchísimo más información. Entonces era más complicado, pues, no memorizarlo, pero sí aprenderlo y expresarlo de una manera muy, muy correcta. En ese te digo porque el único defecto que yo en lo personal vi cuando me tocó a mí participar fue que sí me trabé, porque como es por tiempo, estás así, ¿qué tal, señor? Y que no sé qué, y te dice 30 segundos, y me presioné y me trabé tantito. Y en otra, te digo, hay que ser humildes y, como dice el filósofo, yo solo sé que no sé nada. Entonces, digamos, en la segunda audiencia, yo reconozco mi ignorancia, que no sabíamos cómo ofrecer cierta prueba. Entonces nos dieron una regañiza. Entonces, pues sería, digamos, mejorar cómo se desahogan las pruebas, cómo ofrecerlas, y todavía leer muchísimo más el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es la legislación que utilizamos, y eso, ¿no? O sea, seguir aprendiendo y ser muy disciplinado para hacerlo perfecto. Y por ejemplo, todas las disciplinas, ya seas gastronomía, comunicación, derecho, etcétera, todas las disciplinas que existen en nuestro mundo, todos tienen a lo mejor algún concurso, algún pues, algún reto de competencia, ¿no? Alguna competencia. ¿Tú qué le sugieres a los jóvenes y a la gente que no se animan porque les da pena, porque X, Y, Z, y que no quieren participar? ¿Tú qué les sugieres o cómo motivarías a los jóvenes para que participen? O sea, ¿es muy difícil participar en este tipo de actividades? ¿En el concurso o en general en la vida? En la vida, porque a final de cuentas todas las carreras pues tienen concursos internos de alguna de las áreas, ¿no? Pues, por ejemplo, buscar algo que te apasione, y si te apasiona tanto, no te va a pesar el ser disciplinado, el leer, el investigar, etcétera, porque es algo que te gusta mucho. Por ejemplo, a mí me gusta mucho leer, pero no todo tipo de libros. O sea, hay unos libros que por su narrativa yo la leo mal y hasta me aburro. Pero hay otros libros que me gustan mucho y lo puedo leer todo el día. Entonces es eso, ¿no? Buscar algo que te apasione. ¿Para qué? Para que no sea pesado, para que lo disfrutes. O sea, a veces, en este caso nos preocupamos por el resultado, pero pues disfrutar el proceso, ¿no? Eso sería, ¿no? Ser disciplinados también y buscar algo con lo que conectes y que digas, no, pues en esto soy. Claro. Y por ejemplo, ¿qué valores tú has ido desarrollando en estos 3 años que has estado participando y todo eso? ¿Qué valores tú crees que han sido el sello de Christopher en este tipo de concursos? Pues paciencia, empatía, humildad, disciplina, constancia y no sé, o sea, ya lo dije, ¿no? Ser muy autocrítico
porque, digamos, lo más difícil es reconocer los errores, pero todavía es muchísimo más difícil corregirlos. Ok, y por ejemplo, para ti, ¿qué es el éxito? Para Christopher, ¿qué es el éxito? Todo el mundo piensa que el éxito es dinero, esto, eso. En este caso, ¿qué es el éxito? Mira, esto va a sonar muy coaching, pero yo pienso que el éxito es ser mejor de lo que fuiste. Ok. Y así pues hasta ir mejorando constantemente. Por ejemplo, dentro del concurso me decías que pues, tuvieron participación 5 alumnos. Ajá. ¿Cuál fue la participación de cada uno de ellos? O sea, ¿cómo se conformaba ese equipo? ¿Cómo era el juego? Ahí te va, pues literal es trabajo en equipo, te decía. La dinámica es esta: haces tus alegatos de apertura, o sea, es decir, cuáles son tus argumentos para decir si es culpable o no. Entonces yo era fiscal, entonces pues yo hacía mis alegatos de apertura y después venía el desahogo de testigos. En ese caso, pues por ejemplo, mi amigo Eric, él fue perito, donde el perito es un experto en una ciencia. En este caso era como tipo de maderas, perito forestal, y lo que él hacía pues era investigar, era ponerse a leer, y yo le hacía preguntas como de, ok, ¿de qué trata tu peritaje? ¿Cuáles son las partes de tu peritaje? Y él ya se desahogaba. En el caso de Cuautli, él era testigo como policía primer respondiente, y ahí estuvo muy interesante porque él tuvo que investigar cómo hablan los policías, como por eso, joven, cosas así, tener un lenguaje pues más acá porque acorde al personaje. Y yo le hacía preguntas para ver cómo fue, en este caso, el caso de este concurso fue de una persona que estaba subiendo troncos de madera a su camioneta, lo cual está prohibido. Entonces lo que Cuautli tenía que decir era cómo lo detuvo, por qué lo detuvo, cuándo lo hizo, dónde lo hizo, etc. Y en ese caso, por ejemplo... Era como un tema de talamontes. Pues, o sea, pues es que el caso era de que estaba subiendo los troncos a su camioneta, pero pues no nos constaba que los cortó. Sí, claro. Entonces, pues yo les hacía las preguntas y hay algo que se llama asesor jurídico. Asesor jurídico es el que apoya al Ministerio Público. Entonces, mi compañero Cristian y mi compañera Di, lo que ellos hacían era, pues no sé, pasarme notas o decir lo que a mí se me haya pasado, ellos lo dicen. Y, por ejemplo, se puede que el abogado defensor, la otra parte, le haga un contrainterrogatorio para exhibir sus contradicciones. Entonces, pues por ejemplo, está lo que son las objeciones. Puede ser, por ejemplo, hay diferentes tipos de objeciones. Una objeción es como decir el por qué su pregunta no está bien, porque ya está mal hecha la pregunta, yo objeto porque esa pregunta no es correcta. Entonces, digamos, lo que hacían mis compañeros Cristian y Dileri era que cuando a mí se me pasaba una objeción, ellos objetaban, participaban en cualquier momento, objeción, su señoría, y ellos pues me complementaban en lo que a mí se me pasaba, porque las objeciones son pensar muy rápido. Entonces, si se me pasaba algo, ellos me ayudaban, y viceversa. Cuando cambiábamos de rol a defensa, Cristian, él era el abogado principal, él daba sus alegatos. En este caso, pues de defensa casi no teníamos testigos, ahí nada más participó Cuautli como el imputado, pues el que según se llevó la madera, y él pues era como el personaje, ¿no? De pues es que yo estaba así, pues nada más yo lo encontré ahí tirado y que no sé qué, etcétera. Ese era su personaje, porque ya no había tantos testigos de la defensa. Entonces, y era la misma dinámica. Cristian hacía los alegatos y yo y Dileri, nosotros la apoyábamos con las objeciones y con las preguntas, y ahí estuvo muy bien porque, por ejemplo, ahí yo y Cristian nos combinamos. ¿Por qué? Porque como nosotros detectamos que algunas preguntas estaban mal hechas, decíamos objeción, y él decía, esa pregunta fue compuesta, y aparte yo decía, y aparte esa pregunta es sugestiva. Entonces nos combinamos, y entonces pues por el calor de la audiencia, el Cristian hacía ciertas preguntas, y yo le decía, oye, ¿yo puedo hacer estas preguntas? Y yo decía, sí, y yo preguntaba, y entonces también mi compañera Dileri, pues también se puso pilas ahí, como que es que ahí estuvo más tenso, y todos nos pusimos así. Entonces mi compañera se empieza a sentir la emoción, ¿no? Se siente la emoción, siente la emoción, y mi compañera dice, oye, tengo unas preguntas, y le dije, sí, hazlas cuando quieras, y esa fue la dinámica. Ok, y bueno, pues me gustaría que entráramos un poquito más a Christopher, ¿no? Y que nos dijeras, ¿qué te trae paz, Chris? ¿Qué me trae paz? Pues no sé, pues, o sea, te digo, no sobrepensar las cosas, porque a veces como que te preocupas mucho por lo que ya pasó, y te preocupas por lo que todavía no pasa. Entonces, pues, como te decía, es disfrutar el proceso y no sobrepensar
y centrarte en el ahora. Eso como que me da paz. Ok. ¿Qué es algo que no se te olvida cuando sales de casa, mi Cris? Algo que no se me olvida cuando salgo de casa, pues mi celular, porque ahí tengo mis contactos, ahí hago llamadas. Es que, mira, me gusta el celular, ¿por qué? Porque cuando voy caminando hacia el autobús, escucho música y pues me pone feliz, ¿no? Escuchar música para empezar bien el día. Por eso. Ok. ¿Qué frase identifica a Christopher Camacho? Una frase que me identifique, pues la frase que me identifica es hacer honor a la verdad y decir las cosas de frente y con mucho valor y mucha sinceridad. Ok. ¿Qué es lo que haces que poca gente sabe que haces? Pues es que... Algo que tú hagas, no sé, me paro todos los días y me pongo a brincar, no sé, cualquier cosa que sea algo que nadie conozca. Algo que nadie conozca. No, pues es público que, por ejemplo, de que me gusta la política, pero por ejemplo detrás de eso hay de que pues me pongo, no nada más me pongo a leer, me pongo a ver muchos videos, etcétera, y pues me informo, por eso sé tanto de, bueno, solo sé que no sé nada de política, pero pues me informo, pero es que me la paso escuchando, me la paso leyendo de eso y también de cualquier otro tema que me guste, como urbanismo, como comunicación, etcétera. Dentro del urbanismo, hemos platicado muchas veces, ¿qué es lo que te apasiona del urbanismo? Lo que me apasiona del urbanismo nace porque hay un canal de YouTube que se llama Urbanópolis. Entonces en ese canal de YouTube hacen como análisis de distintos temas relacionados al urbanismo, el transporte público, los servicios, los desarrollos inmobiliarios, etcétera. Entonces me gustó mucho porque a mí como que me llama mucho la atención el desarrollo de las ciudades, no sé, como que me atrae una gran urbe por todo lo que implica, ¿no? Entonces, pues me gusta mucho ese tema por la historia que conlleva, el diferente tipo de edificio, de construcciones que hay, y hay un libro muy bueno que se llama El triunfo de las ciudades. En ese libro nos habla acerca de que las grandes ciudades que conocemos hoy en día, como Nueva York, como París, etcétera, en su momento pues tuvieron muchas carencias y pasaron todo un proceso para ser el ejemplo que soy hoy en día. Entonces, pues a mí me ilusiona que eso pase en México, que en este momento pues estamos en una etapa de carencias, etcétera, pero que una vez cuando tengamos los procesos adecuados, tengamos unas mejores ciudades porque es ahí donde vivimos. Ok, ¿y cuál es la razón del que una ciudad funcione mejor si se planea mejor con el desarrollo urbano, ¿no? Te digo, en el libro de El triunfo de las ciudades hay una frase, no me acuerdo quién la dijo exactamente, si fue el mismo autor del libro o está citando a otro, pero dice que pues, los alcaldes de los municipios, de las ciudades, lo que tienen que preocuparse es porque la gente viva bien. Entonces, en ese sentido, por ¿Con eso... una despensa? No, o sea, lo que tiene que preocuparse es de que la gente viva bien en una ciudad, entonces pues tiene que hacer lo posible para que sea habitable, para que sea cómodo, para que las personas pues quieran vivir ahí. ¿Y qué crees que es lo que no permite que los municipios digan, la gente quiere vivir ahí? Mira, como te decía, en este libro nos habla acerca de la historia de las ciudades. Te decía que las grandes ciudades que conocemos hoy en día tuvieron sus procesos y vamos a lo mismo, que los alcaldes tienen que encargarse de que vivan mejor. Entonces, por ejemplo, algo que cambió mucho la calidad de vida en ciudades como París, no sé, en el siglo XVIII, fue una cuestión muy simple: agua potable, seguridad, electricidad. Esas acciones parecen muy simples, pero le cambian mucho la vida a las personas. Entonces, digamos, dignifican el tener políticas públicas adecuadas para que haya un mantenimiento, para que haya servicios básicos, para que haya un ambiente donde una ciudad sea un centro de conocimiento, de crecimiento económico, etcétera. Eso es lo que se debe hacer para que una ciudad triunfe. Digo, hay muchísimos factores detrás, etcétera. Podría ser una bibliografía completa acerca de las razones por las cuales las ciudades triunfan, pero sería eso, ¿no? Las políticas públicas adecuadas. Ok. ¿Cuál sería un consejo, y si te acuerdas quién te lo dio, que puedes decir que marcó tu vida y que te ha hecho mejor persona hasta el día de hoy?
El consejo, pues, o sea, no es textual, así como sea un mantra o algo así, pero el consejo, pues, me lo diste tú, de que tienes que hacer las cosas sin esperar algo a cambio. O sea, tienes que hacerlo por ayudar a las personas. Y a pesar de que, pues, no todos lo valoren, etcétera, siempre lo decimos, ¿no? Con el simple hecho de que una sola persona haya aprendido o se haya llevado algo bueno de ti, con eso es más que suficiente. Trascender, ¿no? Dejar una huella en cada persona. Sí, una huella positiva. Ok, ¿y cuál sería una buena acción que todos los ciudadanos deberíamos de hacer? Una buena acción que todos los ciudadanos deberíamos de hacer. Sí o sí, lo tiene que hacer para que este país progrese, ¿qué tiene que hacer el ciudadano? Pues sería darle los buenos días a cualquier persona, ¿por qué? Por el tema de empatía, ¿no? O sea, si bien no te la vas a pasar atendiendo a otra gente, por así decirlo, pero sí tienes que ser empático y amable con las personas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tú no sabes por lo que están pasando, etcétera, ¿no? Y ese simple buenos días, pues le puede alegrar el día a alguien, ¿no? Ok, esa sería la buena acción. Sí, ser cortés, amable. ¿Qué es algo que nadie espera de Christopher? Que dicen, esto es imposible que Chris lo haga. Que vaya, Pero sí lo haces. que vaya de fiesta, pero mira, eso es lo que dicen, ¿no? De que, ay, es que, por ejemplo, me comentaron de que el primer concurso a ay, es que ya convives más, ¿no? Ajá. No, pero pues es que, digo, a mí sí me gusta salir de fiesta, pero pues en ocasiones especiales. En ese caso, pues, el concurso fui de fiesta, pero ¿por qué? Porque era un momento especial, era el concurso, y por eso. Ok. ¿Cómo? Bueno, a final de cuentas, cada proceso que has llevado a este concurso te ha llevado a ser mejor persona, a llegar a cierto triunfo, todo eso. ¿Cuáles son 3 claves que le recomendarías a los jóvenes para desarrollo personal? Tú dices que la política y todo esto es un desarrollo personal. ¿Qué todos los jóvenes, todos los ciudadanos debemos hacer para el desarrollo personal? ¿Cuáles son las 3 claves que tú le darías? Yo diría que saber escuchar, digamos, o sea, hay una diferencia entre todas las personas que no piensan todos exactamente igual. Entonces, cuando tú tienes ciertas ideas preconcebidas y ves que una persona es distinta, como que chocan, pero eso no es un problema, sino es una oportunidad. Tienes que aprender a escuchar para poder entender, digamos, para tener empatía y saber por lo que está pasando. Entonces, si tú sabes escuchar, cuando ya escuchaste ya lo entiendes, entonces ya puedes sugerirle cómo hacer las cosas. Humildad para reconocer tus errores, para reconocer que no lo sabes todo. Y pues va de la mano dejarse ayudar pues por las personas que en buena voluntad te dan sugerencias para mejorar esto o aquello. Y pues yo diría investigar, o sea, tener mucha hambre de conocimiento. Vuelvo a lo mismo, parece disco rayado, pero yo solo sé que no sé nada, pero si algo te gusta y lo investigas, ese conocimiento es muy, muy valioso. La lectura es muy valiosa, es muy importante. Sí, claro, es muy, muy, muy importante. O sea, te decía de los chavos de primero, con todo este conocimiento que van a adquirir, digamos, de manera práctica y que se pongan a leer, o sea, van a ser muy, muy buenos. Y es que muchas veces la educación en nuestro país fue muy basado a pum, pum, así, regla, Ajá. y era aburrido, ¿no? Y cuando tú empiezas a participar en este tipo de concursos se vuelve dinámico porque lo pones en práctica, ¿no? Entonces, ¿tú crees que eso ayuda, el que este tipo de concursos haga esa conexión de la práctica con los jóvenes en vez de que sea lo puro teórico? Sí, porque como dice el autor Macario Schettino, en la actualidad no existe en ninguna parte del mundo sistema educativo que te ayude a entender las nuevas realidades del mercado laboral. O sea, en ninguna parte, ninguna universidad lo ha podido desarrollar. Entonces, pues en este sentido, el caso del derecho, o sea, es muy importante leer, muy importante la teoría, pero sí hay cierta práctica que tienes que tener tienes que tener experiencia, y esa experiencia pues no se gana tan fácil. Pero, por ejemplo, no es lo mismo que tú vayas, no sé, en blanco a practicar a un despacho y pues todo tienes que aprenderlo, hacerlo lento, pero si aparte de que tú vas a un despacho y te pones a leer, puedes dar como recomendaciones, oiga, pues según yo leí esto y se puede desarrollar de esta manera. O sea, también tienes que poner de tu parte, porque si aparte te están ayudando y están enseñando y tú te estás complementando, vas a tener muchísimas ventajas.
Porque al final de cuentas el conocimiento también te crea dudas, ¿no? Entonces, cuando ya estás con un mentor, un maestro, etcétera, pues salen esas dudas y de repente con lo que tú ya leíste más lo que te enseñaron, puedes todavía aprender más cosas, ¿no? Sí, claro, porque, o sea, es por conocimiento. Lo práctico sí es muy importante y muy importante valorar el que te estén enseñando porque no en todas partes lo hacen. Porque un poquito relacionado con la política, pues el poder se arrebata, ¿no? Y en este caso, pues en cualquier disciplina, pues el conocimiento es un poco celoso a veces, ¿no? Entonces, pues no tienen toda la disposición de enseñarte. Pero, o sea, si te enseñan y aparte tú complementas con lo que investigas, vas a tener muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque hay ciertas prácticas jurídicas que son muy sencillas, o sea, hacer una petición, pedir unas copias, etcétera, eso es fácil. Lo complicado es hacer escritos más complejos, un amparo, contestar una demanda, hacer contratos, eso es más complejo. Y si tú lo complementas leyendo legislación y haciéndolo en la práctica, vas a tener muchísimas ventajas porque pocos tienen ese conocimiento. Ok, ¿y qué impacto social crees que ha logrado este triunfo en VM Toluca y este triunfo de tu equipo? Bueno, pues el impacto en VM Toluca, como dice la maestra Dulce, que si bien siempre habíamos participado Toluca y habíamos tenido reconocimientos individuales, y lo que dice ella es que VM Toluca es talento. Entonces, en ese sentido, como yo decía, es el triunfo de Toluca porque no nada más es el equipo, sino toda la planta docente. Y que la planta docente esté formando a estos estudiantes desde muy jóvenes es muy importante y va a ser una inversión a futuro. Porque como te decía, no existe un sistema educativo que te adapte al mercado laboral actual. Entonces, pues con estas herramientas, prepararnos para lo que viene y lo que está sucediendo. Ok, y por ejemplo, ese impacto también sale de VM. Digo, la Universidad del Valle de México es la segunda universidad más grande del país privada. Ajá. Y fue un concurso que impacta a nivel nacional porque participaron todos los campus. Entonces, ¿tú cómo crees que eso también impacta fuera de VM, por lo menos aquí en Toluca? Bueno, por ejemplo, como decían en el concurso, es muy importante ir, ¿por qué? Porque en el concurso, o sea, es una simulación de juicio y ahí te puedes equivocar, pero donde no te puedes equivocar y donde pues tú eres responsable de la libertad, la seguridad, etcétera, de las personas, es en la vida real. Entonces, esa lección que nos dio un juez muy bueno, muy canijo, no me acuerdo su nombre, pero era muy bueno, él nos dio esa lección de que aquí se pueden equivocar y también lo dicen los maestros, aquí equivóquense, aquí escriban mal sus textos, lo que tú quieras, porque afuera ya cuando ustedes sean responsables, tienen que dar lo mejor de sí y pues hacer valer, digamos, digamos, el reconocimiento de la universidad, ¿no? ¿Por qué? Porque no nada más tenemos que quedarnos con lo que nos da la universidad, sino con todo lo que puedes aprender en la carrera, más allá de las clases, etcétera, y eso va a ser muy valioso cuando ya estés en la práctica laboral. Ok, y pues bueno, no sé, mi Cris, si quieres agregar algo, creo que no sé qué nos falta platicar. Dentro del desarrollo urbano, habíamos comentado, ¿no? La parte del uso del vehículo es algo que a mí me gustaría que saliera en el programa. Hace pocos días estábamos platicando precisamente de ese tema y es otro de las ramas que te apasiona, el desarrollo urbano y todo el urbanismo, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón del uso del vehículo o cuál es el dilema? Porque nuestro modelo de desarrollo urbano es copiado del de Estados Unidos y el modelo de desarrollo urbano de Estados Unidos se basa en que la ciudad está construida alrededor del automóvil. Entonces, pues por ejemplo, todo el dinero que se puede invertir en espacio público, en bibliotecas, en parques, etcétera, ese dinero se va prácticamente a las avenidas, a las vialidades y para el uso exclusivo de los automovilistas. Entonces, pues eso es muy malo para el peatón. ¿Por qué? Pues porque si no tienes auto, pues va a estar muy difícil que te puedas mover de manera cómoda y eso se traspola a México. Copiamos ese modelo y, por ejemplo, las ciudades de México también están construidas alrededor del automóvil. En ese sentido, pues es muy perjudicial para las personas que van a pie.
¿Aunado a qué? A que el transporte está bien chafa, la neta. O sea, inseguridad, etcétera. Horrible los camiones. Y los accidentes que pasan con motociclistas, con ciclistas, es por eso. Y es esa falta de regulación también, ¿no? De quiénes son los que conducen esos transportes. Exacto. Entonces te decía, como está construido alrededor del automóvil y el transporte público está chafísima, la mejor opción que tienes es usar automóvil. Pero eso te digo, esos recursos que se pueden invertir en espacios públicos se invierten en vialidades, etcétera. Y eso genera, digamos, una huella de carbono muy... De fuga de recursos, ¿no? Porque es estar bachando. Y por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? Que o sea, yo comentaba con alguien de que es que hay tráfico, y sí hay tráfico en todas partes, y eso es muy perjudicial para todos. ¿Por qué? Porque la huella de carbono, los recursos, y como el parque vehicular aquí en Toluca pues ya no es el de antes, ahí están las condiciones de las calles. ¿Algún lugar que tú identifiques de tu entorno donde haya una mala planeación? No, pues todo. Bueno, o sea, empezando. Pues, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Como está construido alrededor del automóvil, es muy malo para los peatones. Entonces, pues, por ejemplo, ahí por cerca de UM Toluca, hay pues para cruzar la calle, pues está difícil, ¿no? Pues van a decir, no, pues tú aviéntate que no sé qué, pero no, pues, o sea, no es cómodo para las personas que vamos a pie. Y por ejemplo, pues en sí... Y si no es cómodo para las personas a pie, imagínate una persona que tiene una discapacidad, un tema de silla de ruedas, ¿no? Ajá. O sea, ¿cómo le hacen? Pues muy complicado porque te digo, no está pensado para el peatón. En ese sentido, decías de pues, cómo está mal planeado, pues digamos Metepec, ¿por qué? Porque es como un pegote de varias formas de desarrollo urbano. Están desde residenciales, digamos, con un alto valor económico, hay fraccionamientos y también hay vivienda social, y está el pueblo tradicional de Metepec, están los pueblos tradicionales, etcétera. Entonces es como un pegoste de varias cosas. Y son contrastes muy diferentes, ¿no? En algún momento comentabas que era el tema de un San Carlos junto a un Infonavit San Gabriel, ¿no? Y como es muy diferente y son mundos diferentes que dividen nada más una barda, ¿no? Exacto. Y por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del residencial La Virgen. Según yo, ese está inspirado en uno que está en Houston, Texas, que se llama Woodlands. Woodlands es como si fuera Villas del Campo. Ok, de Calimaya. De Calimaya. O sea, es una zona residencial que tiene muchos árboles, etcétera. Pero a pesar de que se ve ecológico, no es ecológico, porque el medio de transporte que utilizan es el automóvil, que genera una huella de carbono. Entonces, haciendo esa apariencia de que... el transporte público es lejano. Yo tengo la oportunidad de conocer ahí en Villas del Campo y haz de cuenta que de la entrada del fraccionamiento a donde pasa por lo menos el primer camión, sí hay colectivos que creo que tampoco son tan legales, pero bueno, existen colectivos, mototaxi, que tampoco regulada, tampoco, pero bueno, pero al final de cuentas, pues por lo menos es 1 kilómetro y cachito para poder tomar un camión urbano. Y otra, pensando en un clima apto, también ahí viene todo, ¿no? Esa es otra. Por ejemplo, hay lugares de Metepec donde es muy difícil acceder a ellos si no es con auto. El Town Square, ¿no? Es muy difícil, no es tan fácil llegar ahí. Ruta de camión. Exacto. Y para los poblados como San Gaspar, San Lucas, es más difícil porque no hay transporte que llegue hasta allá. Y ahí se combina con otra. Decías de que sean lugares aptos. Por ejemplo, lo de simplemente con que haya árboles que te den sombra. Okay. O sea, con el simple hecho de que, digamos, las calles en Metepec tengan árboles, eso ayuda mucho. ¿Por qué? Porque reduce la temperatura de la ciudad en general, ayuda al medio ambiente, y aparte de que, por ejemplo, si hay una calle que está muy amplia y pues vas caminando, pues estás con el sol y eso cansa. Pero si esa calle tuviera árboles, estaría muy fresco y sería pues más cómodo para las personas. Y también se retienen los mantos acuíferos, ¿no? O sea, porque a final de cuentas, al haber un poquito más baja la temperatura y menos evaporación, supongo esa es la lógica, ¿no? O sea, eso no desconozco, pero sí conozco esa lógica de que se baja la temperatura y vamos a esto. O sea, tampoco es plantar árboles hacia lo menso. O sea, tienes que tener ciertas especificaciones, que no pase agua, que no pase luz. Pero si se plantaran árboles, o sea, pensada, o sea, sería muy, muy beneficioso porque
porque ayudaría a que las personas caminen más en las calles. Y el desarrollo urbano es eso, ¿no? Que todo sea bien pensado. Por ejemplo, en algún Bien momento pensado. en los años X, no sé realmente, Ajá. existe una colonia en Metepec que es la Jiménez Gallardo y Ajá. también el Infonavit San Gabriel, donde en el 2013, en el gobierno de esa época, tuvo que retirar un chorro de árboles que estaban sobre las banquetas. ¿Por qué? Porque ya se estaban metiendo las raíces a las casas, a las tazas de baño, etcétera, ¿no? Entonces, pues el gobierno municipal de ese entonces toma la decisión. Al principio fue muy criticado por la parte ecológica de que ay, son árboles milenarios y todo Ajá. eso, pero estaban dañando también la infraestructura urbana, ¿no? ¿Qué diferencia hubiera sido? Porque el desarrollo urbano es muy verde en México, ¿no? Está todavía muy en pañales. Sí, ya entendí. Ajá, está muy en pañales. Entonces, ¿qué diferencia hubiera sido de haber planeado en esa época, cuando se construyeron esas colonias, haber puesto los árboles adecuados? Que ahora creo que ahorita sí se ha dado un poquito más en que si abren un camellón, también el jardín lineal está la representación, ¿no? Donde ya escogieron árboles más aptos y que cumplían todas las condiciones y que no iban a romper toda esa infraestructura. ¿O tú cómo ves ese desarrollo? Sí, como tú dices, pero en este caso yo no soy experto, pero sí se tiene que hacer una investigación, por ejemplo, el tipo de árbol que no sea tan alto, que sus raíces no dañen la calle, pero que sí de sombra. Eso pues se tiene que investigar aparte. Y decías de la Jiménez Gallardo, ese es un desarrollo urbano muy interesante. ¿Por qué? Porque, o sea, están las casas y lo que conecta todas esas casas, todo ese conjunto, son parques, son canchas de básquetbol y tiene árboles. Entonces es cómodo ir caminando por las jardineras para ir a la tienda, para ir a la panadería, para ir a cualquier lugar, y eso genera mucha convivencia entre las personas. ¿Es cómodo? Ahí la tentativa sería qué tan seguro es. Exacto, porque por ejemplo, ese tipo de desarrollos por ejemplo, de que son casas y que hay espacios, digamos, sociales entre ellos, espacios públicos como parques, etcétera. Ahí el problema en ese tipo de desarrollo urbano es la administración, porque lo construyen, meten lana, etcétera, pero ya después pues los vecinos andan peleando para pagar el mantenimiento, para pagar la luminaria, y ese es el problema de ese tipo de desarrollos. ¿Y por qué crees que hay ese pleito? Si los Ajá. vecinos de cierta forma tuvieran una buena respuesta gubernamental, donde servicios públicos hiciera bien su iluminación, donde servicios públicos recolectara bien su basura, donde las calles estuvieran bien, donde el gobierno se involucrara, no tendrían por qué estarse cooperando los vecinos, ¿no? Es que ahí ese tema es de mucha inversión, porque inversión pública, porque por ejemplo, ¿Y no hay dinero en el gobierno? hay dinero, pero mira, ahí te va. Cuando hacen ese tipo de desarrollos, por ejemplo, a través de Infonavit, lo que sea, hacen toda la infraestructura, pero después la administración, digamos, a ti te venden la propiedad. Entonces, cuando te venden la propiedad, pues las andan vendiendo, pero ya no hay alguien que coopere el mantenimiento, ya no hay una administración estatal, entonces entra una administración privada. Pero ahí el dilema es Cuando una son buena... fraccionamientos. No, cuando son zonas habitacionales tipo la Jiménez Gallardo. Ok. Entonces, cuando el gobierno termina de construir y se retira, ya no hay una administración central y ya no hay recursos para darle mantenimiento a esos espacios públicos. Y ese es el problema de ese tipo de desarrollos. Pero, por ejemplo, la colonia Jiménez Gallardo pues es una colonia abierta, no tiene una reja, Ajá. está municipalizada. De hecho, muchos de los servicios son municipales, ¿no? Creo que en la característica de la Jiménez Gallardo sí tienen un órgano independiente a UDAPAS, que es lo municipal, Sí, sí. y tienen un órgano independiente ahí. Ahí sí lo manejan desde la Catra, algo así se llama. Sí, el lugar es la Catra. Ajá. Y ahí es donde va la gente y paga su agua, que sí tiene mucha diferencia entre la falta de agua en la Jiménez Gallardo al centro de Metepec, por ejemplo, ¿no? Que ahí sí no entran comités independientes, ahí sí es responsabilidad de UDAPAS, ¿no? Pues como dice el dicho, lo bueno cuesta. Entonces, pues darle mantenimiento a toda esa área pública, pues cuesta, ¿no? Entonces ahí viene el tema de pues pagar el predial, pagar el agua, etcétera. Y una vez que tú ya cumpliste con tu responsabilidad, pues exigir que te den los servicios básicos.
hemos coincidido muchas veces de que qué es lo más poderoso que tiene un ciudadano. Lo más poderoso es pues, haber pagado su predial para poder exigir sus derechos. Es eso. ¿Qué porcentaje crees que en el país, más o menos, de todos los ciudadanos, todo eso, qué porcentaje crees tú que en el país pagan de verdad sus impuestos y que el ciudadano realmente es responsable de hacer y que tiene las armas para llegar al ayuntamiento y decir, ¿sabes qué? Dame cuentas. Hablando desde mi ignorancia, no sé, tal vez un 30-40%, pero lo que sí sé es esto, de que en México la recaudación fiscal no supera el 20%. Entonces, pues con menos de 20%, o sea, ¿cómo se va a sufragar educación, salud, infraestructura si recaudas muy poquito para las necesidades? Pero el gobierno maneja muchísimo dinero. Pero mira, ahí te va. Dicen maneja dinero y dicen el famoso Dinamarca, ¿no? La diferencia es que en Dinamarca cobran impuestos de 60% del PIB. Aquí no llegamos ni al 20%. Esa es la gran diferencia. Cambia la gráfica, ¿no? Cambia la gráfica. Aquí los que no pagan es un 20-30%. Y allá los que no pagan es un... No es que no paguen, sino que se recaudan más. Ok, hay más recaudación fiscal. Más recaudación. O sea, los países europeos donde aspiramos, como Dinamarca, es entre 40 y 60% de recaudación del PIB. Y por eso tienen muchísimos servicios. Pero también son mañosos allá. Yo creo que todas las naciones, todos, por mucho que digamos que, no sé, Singapur es uno de los lugares, se supone que tienen menos índices de corrupción y se ejercen mejor los impuestos, que ha tenido un crecimiento impresionante de cómo era y ahora 5 o 6 años ha tenido un boom. Pero a final de cuentas creo que todos los países tienen su índice de corrupción y a final de cuentas todos los que tienen poder, pues... Pero tú, ¿qué le sugerirías a los ciudadanos para que nuestro país progrese desde esa parte, ¿no? Desde el pago de impuestos. ¿Tú por qué crees que es tan importante eso? Porque es entender tu papel, vale la redundancia, como ciudadano. Decíamos, tienes derechos, pero también tienes obligaciones. En ese sentido, digamos, ¿cuáles son tus obligaciones? Pues votar por tu representante. Pero no nada más se queda en ir a votar y ahí muere. No. O sea, tienes que, lo que decíamos, ¿no? Pero si no te dan despensas por el voto, pues la verdad no votas por él. No es por eso, pero o sea, lo que tienes que hacer es ser responsable, cumplir tus obligaciones y exigir tus derechos. Decía, votas, ok, pero tu papel como ciudadano no termina cuando ya votaste, sino durante todo el periodo que votaste por tu gobernante. Porque lo importante de la democracia no nada más es votar, sino exigirle cuentas a tu representante. Porque si votaste por él, lo que tienes que hacer es que él cumpla lo que él prometió. Digo, tampoco, luego prometen las perlas de la Virgen, el oro y el moro, pero es eso, exigir rendición de cuentas para que den buenos servicios públicos, para que hagan buenas leyes, etcétera. Es eso. Y por ejemplo, desde una localidad donde hay mucho rezago de pago de impuestos, por ejemplo, hay colonias donde pues realmente no hay ninguna regulación, hay terrenos que antes eran agrícolas y de repente se vuelven pues casas, pero nunca han sido reportadas y obviamente el gobierno municipal te cobra el predial como si fuera un terreno, pero quieres que como ciudadano te pavimenten tu calle, te pongan la luminaria, te construyan el parque, te hagan vivir en un fraccionamiento. O sea, ¿cómo batallas con eso? ¿O qué le dirías a los ciudadanos que tienen estas circunstancias, no? Pues lamentablemente, como dice el dicho, están minando pa' mitata. Unos no pagan y unos no hacen. Entonces, pues por ejemplo, pues dando y dando, ¿no? O sea, es muy difícil porque hay ciertas comunidades que pues ya están acostumbradas a no pagar ciertos impuestos. Y pues ahí el gobierno pues se lava las manos, ¿no? Pues ¿cómo si ni me has pagado, no? Etcétera. Pero pues es eso, ¿no? Hacerse responsables, pagar los impuestos y exigirle al gobierno, pero exigirle más no pedirle. Una cosa es pedirle algo que te va a durar bien poquito, pedirle una despensa, pedirle cosas que... Asistencialistas. Y una cosa muy distinta es exigirle que deje algo para que vaya a durar muchos años. Una calle, una obra pública. Tampoco se hace de la noche a la mañana, pero es ese cambio de mentalidad de cuál es tu papel. Ok, y por ejemplo, ¿por qué es tan importante que haya una muy buena obra pública que dure, que no sea
un bacheo nada más así que te dure una temporada de lluvias. ¿Por qué es tan importante el desarrollo urbano en todo esto y sobre todo para crear el hábitat adecuado para una sociedad? Como ya decía, ¿no? Por ejemplo, el papel de los alcaldes es que la gente viva bien. Por ejemplo, te había dicho, ¿no? De que, por ejemplo, en París, digamos, en el siglo XVIII, el simple hecho de que tuvieran agua potable cambió mucho su estilo de vida. El simple hecho de que tuvieran seguridad cambió mucho su estilo de vida. Y ese es el papel que tiene que hacer el gobierno. Y como decían, obras públicas de calidad, ¿no? Porque pues de nada sirve que muy bonita la calle y que no sé qué, pero ya después ya chafeó, pon tú al mes. O sea, tienen que hacer obras que duren y que trasciendan, ¿no? ¿Para qué? Para que sea un servicio adecuado y que valga la pena la inversión. Algo que quieras para cerrar, compartirnos tus redes sociales, dónde te pueden ir viendo qué es lo que has hecho, qué es lo que haces, etcétera. Bueno, pues les voy a dar una recomendación a los chicos estudiantes de Derecho de cualquier campus. Pónganse a leer, o sea, es muy muy importante leer, tener buenos hábitos de lectura para tener más conocimiento, y si hacen un hábito desde ahorita, va a ser una muy buena inversión para con ustedes, no para con otra persona. Eso, pues que se pongan a leer, y lo mismo, ¿no? Que busquen algo que les apasione para que no les cueste hacer eso. Y pues nada más, pues mis redes sociales, en Instagram, Christopher_C_Ruiz. Ok, ¿y solo manejas Instagram? Sí, es la que más uso, Es donde más pueden de contacto directo, ¿no? que casi no son muchas cosas, pero bueno, está bien. Excelente. Pues muchísimas gracias, Cris. Sabes que siempre ha sido un honor compartir contigo, platicar contigo, y que no nada más ahorita en un programa, sino lo hacemos muy seguido y vamos sumándonos, ¿no? Tanto yo he aprendido muchísimo de ti, que te admiro mucho tu templanza, muchas veces tu seriedad, y que realmente de forma pública lo puedo hacer y puedo decir que te he aprendido mucho, y te agradezco mucho que también tengas esa apertura de permitirme compartirte muchas veces el conocimiento para el crecimiento, ¿no? Y yo creo que ese es el valor de la amistad, ¿no? Y a mí me gustaría cerrar mucho con eso, de cuando un amigo te suma, te ayuda a crecer y dar resultados como los que ahorita obtuviste. Yo creo que ha sido un trabajo tuyo, pero que me hace orgulloso a mí también como amigo, y que sobre todo sé que tanto tú me has ayudado a mí a ser mejor persona, como yo espero y siempre lo he anhelado, sumarte y que tú seas una mejor persona, ¿vale, mi Cris? Claro, ese es el propósito. Pues muchísimo gusto y aquí andamos. Muchísimas gracias y seguimos con más invitados, más personas valiosas y sobre todo personas que quieren dejar una huella en su país. Nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye.